Vamos a iniciar en este martes, vamos a iniciar nuestra lectura atenta de la palabra de Dios. Y hoy tenemos el Evangelio de Mateo en su continuación, en todo el ciclo. Y vamos a irnos al capítulo 11, a partir del versículo 2 al versículo 11. Vamos pues a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recordemos que cada vez que consagramos un momentito, especialmente esta media hora, que la consagramos a la lectura atenta de la palabra de Dios, a la escucha, siempre es como sentarnos a los pies del Maestro, ¿sí? Siempre es sentarnos a los pies del Maestro, poner atención en lo que Jesús quiere hablarnos, provocar en nuestras vidas, ¿sí? Ese es siempre el quehacer del discípulo, sentarnos a los pies del Maestro, como en aquel relato de Lucas cuando recibe Marta y María a Jesús, y entonces Marta le dice a Jesús, dile a María que me ayude con los quehaceres de la casa. María está ahí sentada escuchando. Y le dice Jesús, María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Así también nosotros escogemos la mejor parte sentados a los pies del Maestro para escucharle. Entonces vamos a escucharlo directamente en este contexto de oración. Mateo capítulo 11, del versículo 2 en adelante. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí. Y más que un profeta, él es aquel de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Yo les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. En primer lugar vamos a hablar un poquito de la secuencia, ¿verdad? Porque la semana pasada estábamos en el capítulo 3 y hoy estamos en el capítulo 11. En primer lugar es porque estamos en el tiempo de Adviento y el tiempo de Adviento nos presenta algunas figuras que nos anuncian y que quieren hacer crecer ese deseo por Dios, ¿sí? Ese deseo por Dios. Y no tan solo un temor a la muerte, un temor al castigo, sino hacer crecer en nosotros un amor hacia Dios para el cual hemos nacido. Entonces, en el tiempo de Adviento hay varias figuras y hay figuras privilegiadas. Obviamente la figura más privilegiada pues es la Virgen, ¿sí? La Madre de Jesús, que siempre va a ser en el cuarto domingo de Adviento, siempre nos van a presentar como la figura, la que mejor entendió la discípula perfecta de Jesús. Pero de ahí hay quienes esperaron con un deseo enorme a Jesús. Entonces ahí está el profeta Isaías y está este profeta que es Juan el Bautista, y Jesús le llama el
profeta, ¿sí? Entonces, por eso dedicamos y el tiempo de Adviento en este año de Mateo nos permite contemplar en 2 domingos la figura de Juan. Bien, dicho esto, es por eso que después del pasaje que escuchamos la semana pasada de Juan 3, en Juan, que dice que alguien va a venir, a ver si recordamos un poquitito, dice: yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias o de cargarle las sandalias, de llevarle. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Después viene el momento de su bautismo, y en el versículo 14 del mismo capítulo 3 hay un versículo interesante en donde Juan dice Juan se resistía a bautizarle a Jesús y le dice: yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, le dice Juan a Jesús. Y entonces dice: ¿y eres tú el que viene a mi encuentro? ¿Eres tú el que viene a pedirme a bautizar? Y Jesús en el versículo 15 dice: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo, ¿sí? Todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Y entonces ahí vendrá una manifestación, una teofanía. Y después ya no se oye hablar de Jesús es llevado al desierto. Y en el capítulo 4, versículo 17, ¿sí? El versículo 12, perdón, al salir de las tentaciones, cuando dice el versículo 11, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo, que acabaron las tentaciones de Jesús en el desierto. El versículo 12 dice lo siguiente: cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, ¿sí? Y de ahí no vamos a escuchar nada de Juan. Entonces lo único que en el capítulo 4, versículo 12, nos dice Mateo que Juan fue arrestado, ¿sí? Jesús fue bautizado, el Espíritu lo lleva, y eso tuvo que haber sucedido posiblemente en esos 40 días que Jesús está en el desierto. Y Juan es tomado y es arrestado. Recuerden que las últimas palabras que le dice a los fariseos, ¿verdad? Los rechaza porque quieren bautizarse. Y en otros evangelios pues habla que los soldados se acercan y él les dice: ¿qué tenemos que hacer?, ¿no? En fin. Entonces su mensaje, y obviamente está oponiéndose al rey Herodes. Está oponiéndose al rey Herodes, y que después Mateo va a volver a sacar qué sucede con Juan el Bautista. Luego platicamos de eso. Pero nos está proponiendo que precisamente el reinado de Herodes fue el que tomó preso a Juan el Bautista. Bien, entonces de aquí ya llegamos al capítulo 11, y fíjense que es muy interesante lo que nos dice el pasaje. Dice que Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo. Oyó hablar de las obras de Cristo. En otra traducción, por ejemplo, podríamos traducirlo Cristo, como a veces les he comentado. Podemos decir: oyó hablar las obras del Mesías. Es la misma palabra. En griego es Cristo, del ungido, el Mesías, y en hebreo es Mesías. Entonces, Juan oyó hablar de las obras del Mesías. Atención, porque aquí pareciera ser que a veces en una lectura rápida del texto parece ser que Juan duda de que Jesús sea el Cristo, el Mesías, y no lo es. El texto mismo, Mateo, nos dice que escuchó oír hablar las obras del Mesías, ¿sí? Del Mesías, del Cristo, y que le mandó preguntar. Y en ningún momento está el nombre de Jesús. Le mandó preguntar a Jesús que si él era el Mesías. No, le manda preguntar si es él el que debería de venir. Pero Juan el Bautista reconoce, sí, implícitamente en el texto, reconoce que Jesús es el Mesías. Aquí algunos teólogos, algunos expertos ponderan, se preguntan si Juan el Bautista se esperaba otro tipo de Mesías. Si se esperaba alguien que iba a liberar
como ese Mesías, con fuerza para quitar de la opresión de los romanos, o un poquito más de acuerdo con su mensaje de él, si él era el que venía a juzgar, iba a ser el que, como él decía en el capítulo 3 de la semana pasada, ¿no? Él decía, tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Y parece que por ahí va la reacción cuando Juan le pregunta si es él el que debería venir. Él es el Mesías, pero lo que sí la mayoría de los teólogos coinciden es que la manera en que Juan espera a este Mesías es un poquito diferente a la que se está esperando. ¿Sí? Aquí la mayoría podríamos decir, y decir a veces la mayoría de los expertos, no creen que Juan espera a alguien con un ejército, con algo militante, sino creen que la actuación del Mesías, él cree que ya es como el juicio del mundo, ¿sí? Y eso es lo que, entonces le pregunta, ¿eres tú el que debe de venir? ¿Eres tú el que debe venir? Y entonces, aquí hay también algo bien importante que deberíamos de poner atención, porque creo que Juan el Bautista, lo va a decir Jesús al final, es un profeta, y el más grande de todos los profetas, y el más grande de todos los hijos nacidos de mujer, como va a decir Jesús, pero es un humano. Y es una persona, es un discípulo, yo quisiera ponerlo en la categoría del discipulado, es un discípulo que también está aprendiendo, que ha cumplido su papel. Ha cumplido su papel y Jesús va a decir eso. Pero que necesita aprender, que necesita crecer. Voy a proponer algo. Y entonces le preguntan a Jesús y Jesús responde. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Recuerden, Juan había escuchado lo que hacía Cristo. Y ahora Jesús les dice a los discípulos de Juan que vayan a contarle, que vayan a decirle, ¿sí? Él ha escuchado. Pero ahora de los labios de sus propios discípulos que vayan a contarle lo que oyen y lo que ven. ¿Sí? Es decir, el oír y el ver los hace testigos oculares, testigos de qué está pasando. ¿Sí? Y entonces Juan tendrá que hacer un acto de fe. Está escuchando, pero ahora va a ser reafirmado por testigos. Sus propios discípulos le van a ayudar a entender y a encontrarse con el que habría de venir. Y entonces Jesús enumera 6 cosas que están sucediendo, las cuales los discípulos pueden escuchar y pueden contactar con sus propios ojos, ¿sí? Y entonces habla de los ciegos ven, los paralíticos caminan, 2, y vemos que los ciegos, lo podemos ver en el capítulo 9, en el versículo 27 al 31, los paralíticos caminan, lo podemos ver en el capítulo mismo 9, pero del 1 al 8, los leprosos son purificados, en el capítulo 8, del 1 al 4, vemos el número 3. Voy a saltarme acerca de los sordos, ¿verdad? Porque este es un poquito más complicado, pero la resurrección, ¿sí? Los muertos resucitan y podemos contactarlo en el capítulo 9, versículo 18, ¿sí? Y dice, la fe, la buena noticia es anunciada a los pobres, y ya vemos pues todo desde en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 3, cuando dice bienaventurados los pobres, bienaventurados porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces encontramos ahí todo ese programa. Lo que parece un poquito más difícil es acerca de los sordos, porque lo único sordo explícito que aparece en el Evangelio de Mateo es en el capítulo 12, cuando hay un
endemoniado, que es mudo y que es sordo, es el único en el capítulo 12. Pero fuera de ahí, solamente tenemos en Marcos, en el capítulo 7, encontramos que existe. Sin embargo, podríamos decir que continuamente hay una enumeración de que curó a muchos enfermos de diferentes males, ¿no? Entonces ahí podríamos meter de alguna manera a todos. Pero ¿por qué no los metemos de una manera genérica y por qué puntualizamos en los demás? Bien, esto es importante, porque Isaías, Isaías es aquel, hoy no lo voy a hacer, pero sería muy interesante que al leer nuestro libro de Isaías pudiéramos ir subrayando todas las profecías y precisamente Isaías es el que enumera a estas personas. Isaías, cuando Jesús recolecta, mira todo lo que está bien, él está diciendo todo lo que ha dicho el profeta Isaías se está cumpliendo aquí en mi persona. ¿Sí? Y Isaías está hablando de el día del Señor. Entonces le contesta de una manera, le dice, y lo invita a confiar. ¿Qué veo aquí? Lo primero que veo es que Jesús ama tanto a Juan el Bautista, que la tradición y una lectura atenta de la Biblia reconocemos que es su familia, lo reconocemos como su primo hermano, como su primo, al menos su primo, porque la madre de Jesús, María, es prima de Elizabeth, pero la Biblia no nos dice que son hermanas ellas, simplemente dice que son primas. Entonces, aunque podríamos decir, la tradición dice que pueden ser primos hermanos, pues son un poquito primos, un poquito secundarios, vamos a decirlo así. Bien, entonces, y con todo, la ternura que tiene Jesús con sus discípulos, que los va introduciendo, no nomás responde sí, no, sino su respuesta es que entren a un proceso de fe. ¿Sí? Entrar a un proceso de fe. La fe, el ser cristiano, no es cuestión de certezas de cuándo va a venir el día del Señor, cuándo va a ser el día del final del mundo. No es saber, no es una religión de conocimiento, es una religión de corazón, de una transformación. ¿Qué está pidiendo cuando le dice esto? ¿Qué es lo que le está pidiendo y qué es lo que a qué le está ayudando? Bueno, pues que en un momento adelante vendrá el martirio de Juan. Vendrá el martirio de Juan. Y Juan está en la cárcel. Y ese tiempo de aislamiento le ha servido para... Su corazón de Juan está totalmente enfocado en Jesús, de tal manera que está atento a las noticias, aunque está adentro, aunque está él privado de su libertad, su corazón sigue atento a Jesús. Aunque él está experimentando un sufrimiento y va a experimentar un sufrimiento más grande, por eso le habla de la resurrección de los muertos. Y habla de que esa noticia es anunciada a los más pobres. Ven, Jesús lo está preparando para algo que viene más fuerte en su vida, entregar la propia vida y confiar en la resurrección. Pero todo como Isaías lo fue anunciando. Ahora, y esa es la primera parte. Y entonces de ahí Jesús habla de su propia identidad y dice, díganle esto a Juan Bautista, ustedes lo ven y lo escucharon. Y cuando se van, viene un momento muy importante porque Jesús mismo habla de Juan, ¿sí? Y entonces se dirige a la gente y le dice a ellos, dice, mientras los enviados de Juan se retiraron, Jesús empezó a hablar de él, de Juan, a la multitud, diciéndoles que fueron a ver al desierto. ¿Se acuerdan que decía que la gente de Judea y de Transjordania iban al desierto y se iban a bautizar? ¿Qué fue lo que fueron a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? ¿A quién se encontraron? ¿Se encontraron ¿con quién se encontraron? ¿Con una persona o con un mensajero? ¿Sí? Y dice, los que visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? A un profeta. No fueron a ver a la persona, fueron a escuchar un mensaje, ¿sí?
el profeta no personaliza al Mesías, sino simplemente, como dijo, iba a decir Jesús, les aseguro que sí, y más que un profeta, es el que está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para preparar el camino, ¿sí? El mensajero trae un mensaje, trae palabras, ¿sí? De alguna manera, cuando traen esas palabras, de alguna manera anticipan a la palabra eterna que va a hablar y que se va a hacer carne. De alguna manera anticipa. Entonces por eso dice, véanlo. Él es el último de todos los profetas y el que me anunció, y no tan solo me anunció, pues, y más que un profeta, más que anunciarme como Isaías, ¿sí? 700 años atrás, anunció, dice, más que un profeta, es el que me abrió el camino, ¿sí? Me abrió el camino. Y entonces va a decir una cosa muy hermosa y algo que me gustaría como aclarar también un poco. Versículo 11. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. No ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Vuelvo a repetirlo. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El más pequeño. Algunos han insinuado que posiblemente, y esto es algo que no puede ser, sin embargo han insinuado que pareciera ser que dice el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, como si se excluyera a Juan el Bautista del reino de los cielos. Y la respuesta es no. ¿A qué se refiere Jesús con que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él? Bueno, mismo me gustaría recurrir a otro evangelio para poder dar algunas pistas a esta respuesta. En el capítulo 3 de San Juan vamos a escuchar lo siguiente. Dice, el último testimonio de Juan el Bautista. En el versículo 3, Juan capítulo 3, versículo 22 dice, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Juan no está hablando de eso, ¿sí? Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió, nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. Y esta es la parte bonita que dice Juan y que nos puede ayudar a entender. Versículo 29. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo está allí y lo escucha. Se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esto es lo que está diciendo Jesús, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque Juan es el novio del amigo. Y recordemos que toda la Sagrada Escritura habla de este esposamiento, este casamiento de Dios con su pueblo, ¿sí? Que de alguna manera lo vemos concreto, específico en la encarnación, ¿sí? Lo vemos como dos se hacen uno, pero la iglesia, y va a decir Pablo, ¿verdad? En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, este gran misterio lo refiero a Jesús y a su iglesia, ¿sí? Entonces, Juan no es parte en este momento no es la novia, ¿sí? La novia es la iglesia, no es la esposa, sino él es el amigo. Y entonces no participa, en ese momento, no participa de esa unión
en ese momento, no participa porque el reino de los cielos, Él lo abre y lo anuncia, ¿sí? Y Jesús, ¿verdad? Viene y el reino de los cielos es el banquete de bodas, ¿sí? Y entonces, por eso dice que el más pequeño, el más pequeñito, el que entra en el reino de los cielos, pues es la novia, es la esposa. Y luego vamos a tener algunos detalles acerca de quién es esta esposa, ¿verdad? Pero, o algunos rasgos de la esposa infiel, etcétera. Pero eso es lo que está diciendo Jesús, que ese es el desposorio que tiene y Juan preparó ese desposorio, ¿sí? Entonces, no es que Juan se quede fuera del reino de los cielos, sino que Juan solamente prepara y es el novio del amigo. Y eso le da mucha alegría. Pero Jesús viene a desposarse, a desposarse. Ya vendrá después que Jesús, como en este descender a los infiernos, Jesús sacará y desposará y se desposará con aquellos que prepararon todo el camino, todo lo del Nuevo Testamento. Bien, pues aquí los dejamos. Algunos de ustedes van a tener sus eucaristías y sus liturgias acerca del acontecimiento importante que nos mueve de María de Guadalupe, de la Madre de Jesús en la advocación de María de Guadalupe, y posiblemente se lea este evangelio que es que es el recomendado, que no se debe quitar, pero posiblemente el mensaje puede ser a través de María de Guadalupe en las homilías. Sin embargo, pues nosotros preparando este mensaje para encontrarnos con Jesús en este día especialmente en este tiempo de Navidad. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este jueves será el día de la Inmaculada Concepción. Ojalá que no falten las sus iglesias y podamos celebrar la maternidad de María Santísima en la advocación de María de Guadalupe. Hasta pronto.